¿Cómo están? Espero que estén bien. Con harto power aquí en esta cuarentena. Espero, chiquillos, de verdad que estén con todo el ánimo posible, poniéndole bueno a esta cuarentena, aprovechando a sus familias, aprovechando de disfrutar cada momento eh, para crecer, para ser mejores, para poder avanzar eh, y para que cuando todo esto termine podamos ser mucho mejores que lo que éramos antes. Bueno, el día de hoy estoy aquí para poder contarle un poquito de qué se trata la actividad número 5. En esta ocasión, para no torturarlos y torturarlas, solamente viene asociada a la actividad de aprendizaje, no un PPT. ¿Por qué? Porque es una revisión de los tres gobiernos totalitarios que hemos visto anteriormente. Entonces ustedes ya tienen el material, tienen la guía, ¿cierto? Y tienen los PPT asociados, por tanto no necesito darles más información todavía. Cualquier duda, obviamente, siempre la pueden preguntar por Classroom o me pueden enviar un correo. Siempre voy a estar disponible para eso. Aprovecho de contarles también, para los que vean este video, que el día de hoy voy a terminar de revisar los que me faltan, que no son muchos, la gran mayoría ya les envié mis respuestas de la actividad número 4, pero me faltan unos poquitos y hoy día, sí o sí, antes de que se oscurezca, estarán sus respuestas listas. Bueno, pero la actividad número 5 tiene mucho que ver con la anterior y con la anterior a esa, la 3 y la 4. Entonces, la idea es que hoy día podamos cerrar el ciclo de los gobiernos totalitarios para después poder pasar a lo que es la Segunda Guerra Mundial. La actividad de hoy es caracterizar los gobiernos totalitarios, o sea, definir bien cuál es cuál, saber cuál es cuál. El que tiene los gulags es este, el que tiene la idea de volver a restaurar la grandeza del Imperio Romano es este, el que quería que los judíos no estuvieran, por ejemplo, es este otro. La idea es tener clarito cuál es cuál. Cuál es el líder de la Unión Soviética, cuál es el líder de la Italia fascista, cuál es el líder de la Alemania nazi, en qué país están, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Eso. Primero, este niñito, que puede ser cualquiera de ustedes, se pregunta, ¿para qué me sirve aprender de los gobiernos totalitarios? Y el profe bacán, ese que está ahí, oye, qué lindo él, ¿ah? Qué lindo él. Le responde, ¿cierto? Que es súper importante aprender de esto. Les voy a hacer un resumen al profesor que está ahí. Porque estos gobiernos fueron tremendamente significativos para la historia del mundo, pues, chiquillo. Y este tipo de gobiernos no debe volver a existir nunca más porque fueron demasiado crueles y demasiado ¿cómo decirlo?, demasiado potentes para la vida de las personas. Fue muy, muy fuerte las consecuencias negativas que trajo. Entonces, este gobierno que es con represión, que es con castigo, que tiene que ver con imponer una ideología, no convencer a las personas, no puede existir nunca más y por eso es claro y es clave entender para qué nos sirve, para qué sirve esto. Porque si yo aprendo, si yo sé cómo funciona este gobierno, voy a tener clarísimo, ¿cierto?, que no debe existir nuevamente. Bueno, primero, la primera parte, el primer desafío es que ustedes sean capaces de señalar de dónde vienen, de dónde son los nazis, de qué país es, de qué país es la Italia fascista. Ya lo acabo de decir, se me salió. Y en el caso del URSS, como son muchos países, no tienen que poner todos los países, tienen que poner el país más importante y cuando pongan el país más importante, ustedes, esto con carita feliz y todo, aplican ahí y lo borran para que quede solo el espacio del país que es el más importante. Luego, ¿cómo se llama el líder? Aquí, ¿cómo se llama el líder nazi? ¿Cómo se llama el líder fascista? Y en el caso de la URSS tenía dos líderes, así que tienen que poner los dos. Después, ¿cuál es la ideología política? Cada uno tiene su propia ideología. La otra, un símbolo que los represente, solo uno. Acá, acá y acá. Después, ¿cómo era la forma de la represión de cada uno? Y cuál es la meta o el objetivo final que tiene cada una de estas ideologías. Insisto que cualquier duda, consulta o pregunta me la tienen que hacer por Classroom y yo se la respondo apenas pueda. Después, el desafío 2 es un desafío muy interesante que me gustaría que todos y todas la puedan hacer. Tienen que escoger uno de los tres gobiernos totalitarios. Uno, no los tres. ¿Ya? Y en 100 palabras, como mínimo, crea un relato en primera persona.
en el cual se puedan ver los siguientes elementos, ¿cierto? Que se identifique el nombre del totalitarismo o el país de origen, que se evidencie en ese relato el control total sobre la población, que se vea una característica en particular de ese tipo de gobierno y que también se observe en él la represión. Yo aquí me inspiré, ¿cierto? Y traté de hacerlo lo más cercano posible y creé una historia, ¿ya? Es media romántica la historia, lo sé, pero bueno, la idea era que se evidenciara esto. Por favor, no lloren, ¿ah? Es todo falso, no tiene ningún tipo de relación con lo que como yo me siento, ni mucho menos. Solamente me inspiré para poder hacerlo algo parecido. De más está decirle, chiquillos, que nada de esto se puede copiar. ¿Por qué? Porque se consideraría plagio. Entonces ustedes lo tienen que leer para que de alguna forma puedan entender lo que yo quiero que ustedes hagan, pero bajo ningún punto de vista necesito que ustedes copien lo que yo estoy haciendo acá. Ahí está el espacio para que ustedes puedan crear su relato, son 100 palabras, si se fijan no es casi nada, es muy poquito. Y por último, les solicito que ustedes me puedan decir qué es lo positivo de aprender este tipo de gobierno, qué es lo malo de este tipo de gobierno y una reflexión final donde lo ideal sería que ustedes señalaran por qué este tipo de gobierno es tan malo o es tan terrible. ¿Ya? Esa es toda la actividad, es cortita, está bonita y aquí pueden inspirarse y pueden sacar todo su lado poético eh, y más. Así que se me cuidan mucho, harto ánimo y después de hacerla tienen permiso de mimir. Si no, no pueden dormir. Chao, cuídense mucho.